Bienvenidos una vez más al proyecto Por ti por ellos de los colegios diocesanos. Este mes de febrero, Julio Tudela Cuenca nos presenta el tema Valorando la vida propia y la ajena. Julio Tudela es director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Muchos ya lo conocéis, dado que nos ha acompañado en otros momentos. Educar en la verdad es una emergencia pedagógica y reflexionar sobre la autonomía, libertad y responsabilidad, una necesidad vital para nosotros, los alumnos y las familias. Estos momentos de formación nos ayudan a conocernos, crecer y conformarnos como comunidad educativa desde nuestra identidad. Reflexionemos y crezcamos juntos. Vamos a abordar una temática hoy muy interesante desde el punto de vista pedagógico, que tiene que ver con la libertad de elección, con lo que llamamos en bioética el principio de autonomía, cuando entra en conflicto con el respeto a la dignidad humana, el respeto a la integridad o el respeto a la libertad de otros. Este conflicto entre mi propia autonomía, el ejercicio de mi propia libertad y el respeto a mi integridad y a la integridad de otros, incluso al ejercicio de la libertad de otros, creo que es un tema que hay que abordar desde la pedagogía, es una cuestión que se plantea desde edades muy tempranas y a la cual hay que saber dar una respuesta argumentada. Bien, en principio habría que especificar qué es la autonomía. Es definida, o si buscamos la raíz etimológica de esta palabra, habla de la propia administración, administrarse a sí mismo, ser capaz de organizarse, administrarse a sí mismo. Esto es un anhelo de todo ser humano, que vincula al ejercicio de su libertad. ¿Qué es la libertad? Bien, pues la Real Academia Española la define como facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar. Interesante, hacer o no hacer. Esto es lo que a veces obviamos en la definición de libertad. Por lo que es, esto es muy interesante, esta coletilla de la definición, responsable de sus actos. La libertad no incluye solo la libertad de optar, sino la capacidad de evaluar las consecuencias de mi opción. Cuando yo opto, elijo y desecho, y la consecuencia de mi elección hay también que sopesarla y evaluarla para incorporarla a mi acto libre o no. Y por último, hablando de esto, la responsabilidad, es decir, la capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de mi libre elección. Sin esta construcción argumental no hay verdadera libertad, pero además hay otros límites al ejercicio de estas decisiones autónomas, que hoy en día las tenemos encima de todas las mesas, es decir, asistimos a un proceso de hipertrofia, de hiperdesarrollo del principio de autonomía, aparentemente sin límites, donde el poder decidir sobre mi vida o sobre la de otros queda en el ámbito de lo privado y por lo tanto sujeto a cualquier posibilidad sin limitación alguna. Esto es un error antropológico gravísimo que daña a la propia persona. Vamos a hablar de estos límites. Bien, para hablar primero de los límites legales del principio de autonomía, nuestra Constitución, la Constitución española, ya establece que el concepto de integridad física y moral. Por lo tanto, nuestra Constitución en su artículo 15 afirma: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Física y moral. Sin verse sometidos a tratos inhumanos, degradantes, y en este artículo, sabéis que nuestra Constitución mete una postilla muy interesante: queda abolida la pena de muerte. Esto es de nuestra Constitución. ¿Por qué se abole la pena de muerte? Aún para delitos de lesa humanidad, aún para asesinos en serie, para los delitos más horribles, porque se reconoce la dignidad de toda vida, y por lo tanto de toda vida humana, también la de un asesino. Este reconocimiento y respeto absoluto hacia la integridad física y moral hace que dejemos de ajusticiar a los reos. Esto es interesante tenerlo detrás para lo que vamos a decir después. Bien, el derecho a esta integridad protege tanto la incolumidad corporal, la integridad física,
la integridad psíquica y la integridad moral. Los tres ámbitos definitorios de la antropología son sujetos de respeto en cuanto a la decisión autónoma de las personas. Entonces, ¿qué límites podemos establecer al ejercicio de este derecho de autonomía? La pregunta que os planteo es, ¿puede una decisión autónoma ser lícita éticamente en los siguientes supuestos? Y es los que vamos a analizar brevemente, porque no tenemos tiempo de más, como una propuesta para la discusión posterior. Primera cuestión que podemos preguntarnos, ¿puedo ejercer o elegir autónomamente si mi decisión lesiona mi propia integridad física, psíquica, moral o la de otros? ¿Puedo conceder espacio para la decisión autónoma si esta decisión es lesiva frente a la integridad propia y la de otros? Segunda pregunta, ¿puedo ejercer una decisión autónoma libre si no evalúo convenientemente las consecuencias de mi decisión? ¿Qué sucede a mi decisión? Tercera pregunta, ¿soy libre a la hora de tomar una decisión y proceder con autonomía si no conozco alternativas? ¿Si no se me presentan alternativas de elección? ¿Si no descarto y selecciono ante varias posibilidades? Cuarta pregunta, ¿soy libre en mi elección? ¿Puedo ejercer mi autonomía verdaderamente si estoy equivocado? ¿Si tengo concepciones erróneas? ¿Si parto de presupuestos falsos? ¿Es libre mi elección si parto del error? Y por último, ¿soy libre en mi elección o puedo ejercer mi autonomía si estoy limitado psicológicamente? ¿Si estoy deprimido? ¿Si estoy aterrorizado? ¿Si estoy traumatizado? ¿Si huyo? ¿Si soy discapacitado intelectual? Ante mis propias limitaciones, ¿hasta dónde puedo llegar en mis decisiones? Muy bien. Entonces me centro en esta cuestión. Todos estos supuestos pueden llevarme, es decir, el desconocimiento, el error, la limitación, la no evaluación de las consecuencias de mis elecciones, pueden llevarme a tomar decisiones lesivas, dañinas contra mi propia integridad personal o la integridad personal de otros. Este es el límite que habría que fijar. Esta es la línea roja que debe frenar el ejercicio de mi decisión autónoma. Si hablamos de cuestiones prácticas, descendiendo al terreno de la vida real, cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de suicidio, cuando hablamos de suicidio asistido, cuando hablamos de eutanasia y otras intervenciones en las cuales la decisión que uno toma legalmente, porque le ampara el sistema judicial actual, el sistema legislativo, es decir, el ordenamiento legislativo actual ampara este tipo de decisiones, ampara que una mujer decida terminar con la vida de su hijo, ampara que alguien pueda decidir terminar con su propia vida, ampara que alguien pueda pedir que alguien termine con su vida, etc. Si la ley ampara este tipo de decisiones, ¿cuáles son los límites que podemos oponer a la toma de estas decisiones amparadas legalmente? Primero, ¿lesiona la integridad un aborto? ¿Lesiona la integridad de la mujer? ¿Lesiona la integridad del embrión? ¿Lesiona la integridad de un suicidio? ¿Lesiona la integridad física, psíquica y moral de la persona implicada? ¿Lesiona la integridad de otros? ¿Mi propio suicidio lesiona la integridad psíquica, moral de otros, de los otros? ¿Y la petición de una eutanasia? ¿Puedo pedir la eutanasia porque a mí me parece bien? ¿Hay consecuencias a esta decisión?
Segunda cuestión, ¿a una mujer que pide abortar se le han ofrecido alternativas? ¿Es posible continuar con su embarazo? ¿Es posible afrontar el reto de gestar a su hijo, darlo a luz y seguir con él, educarlo en medio de situaciones adversas, complicadas? ¿Es posible? ¿Hay alternativas? ¿Se le puede ayudar de otra manera a un paciente que sufre o que teme sufrir en su enfermedad? ¿Existen alternativas a terminar con él? ¿Podemos acompañarlo? ¿Podemos aliviarlo? ¿Podemos devolverle la esperanza? ¿Hay otra manera de proceder? Cuando un paciente decide que se le aplique una eutanasia, ¿ha sido informado de que puede manejar su situación de otra manera? ¿Que hay alternativas? Además, ¿se parte a veces de conceptos erróneos? Por ejemplo, un embarazo no deseado es una monstruosidad, puede terminar con mi vida. ¿Seguro? ¿Seguro que un embarazo no deseado terminará con tu vida? Hay estudios científicos recientes que dicen que el aborto provocado en adolescentes incrementa el riesgo de muerte frente a las adolescentes que no abortan, que quedan embarazadas sin desearlo y no abortan. Hay estudios que dicen que el miedo a sufrir, en un paciente que pide la eutanasia, el miedo a sufrir dolor insoportable y que les mueve a pedir la eutanasia, esta petición es abandonada por estos pacientes cuando se les informa de la existencia de medios que van a permitirles vivir su enfermedad sin esta angustia que ellos temen. Están equivocados, se parte del error, no se conocen alternativas. Esto limita la elección. Bien. Por otra parte, tomar una decisión para abortar, para suicidarse, para pedir la eutanasia, tomar una decisión sumido en una depresión profunda, bajo un trastorno psíquico o psiquiátrico, en una situación de angustia, de abandono, de soledad, de fracaso existencial, quizá no es la situación idónea para tomar una decisión libre, una decisión informada, una decisión que pueda calibrar las consecuencias de esta opción. Antes habría que ayudar a la persona a salir de su depresión, tratar convenientemente a la persona con tendencia suicida, acompañar a la mujer que quiere abortar, es decir, ayudarles a recuperar la capacidad espiritual, intelectual, psicológica de tomar decisiones libres. ¿Qué propuestas os hago por último a la hora de abordar estos problemas en el entorno educativo? Es decir, ¿cómo contestáis a vuestros alumnos cuando ellos os planteen ¿y por qué no si él lo quiere? ¿Y por qué no si ella lo decide? ¿Qué contestar a esta pregunta? Primero, educar en el respeto a la dignidad humana, lo que nuestra Constitución denomina como integridad física y moral. Lo que desde la fe reconocemos como respetar la imagen de Dios en el hombre, el ser humano como una obra creada, sagrada, contra la que no se puede agredir, a la que no se le puede agredir, contra la que no se puede decidir, con un sentido destructivo. Por lo tanto, educar a nuestros niños desde pronto en el respeto a su dignidad, fundamental. Toda persona es valiosa, independientemente de su capacidad, independientemente de su estado, independientemente de las circunstancias por las que atraviesa, independientemente de sus propias obras, toda persona es digna y merece respeto. Por eso, como os decía al principio, tampoco ejecutamos a los asesinos, porque toda persona tiene una dignidad inviolable. Segundo, educar a nuestros alumnos en las consecuencias de las decisiones lesivas. ¿Cuál es la consecuencia de la violencia? ¿Cuál es la consecuencia de la exclusión? ¿Cuál es la consecuencia de la muerte? La soledad, la extinción, la negación, la ruptura, la soledad, la división, la irreversibilidad, es decir, decisiones que no tienen arreglo.
Decidir matar no tiene arreglo. Decidir matarse no tiene arreglo. Y las consecuencias de estas decisiones llevan a la persona a la desesperanza radical. Estas consecuencias tienen que pesar a la hora de decidir. Tenemos que entrenar a nuestros alumnos en la evaluación de las consecuencias de sus actos. ¿Has despreciado a tu compañero? ¿Y eso en qué se traduce para él? Interesante. ¿Te has despreciado a ti mismo? ¿Y eso qué frutos conlleva para ti? ¿En qué te afecta en el resto de tu vida? ¿En qué te afecta el despreciarte a ti mismo en la relación con los otros? ¿En qué te afecta para ponerte a trabajar? Lo siguiente, educar a nuestros alumnos no solo en el respeto a la dignidad en toda circunstancia, no solo en la evaluación de las consecuencias de sus decisiones, sino también en proponerles el sentido existencial de sus vidas. Provienen del amor, se dirigen al amor. Ese es el verdadero sentido, el poder, la propia realización, la realización profesional, la ganancia de dinero, el prestigio social. Todo esto no tiene nada que decir ante el verdadero sentido de la existencia que hemos de transmitir a nuestros alumnos desde pronto. El amor. Han sido creados por amor para amar. Amar, ser para otros, desgastarme por otros, servir a los otros es lo que concede verdadero sentido a mi existencia. Por lo tanto, acompañar, curar, cuidar, bendecir, o sea, decir bien de otros, agradecer lo que recibo de otros, perdonar las ofensas que recibo de otros. Esto es lo que dignifica mi propia vida y la vida de los otros. ¿Por qué? Porque la orienta hacia mi verdadero sentido, que es el amor. No soy nada si no amo, no soy nadie si no amo. Mi vida está vacía si no amo, aunque esté rodeado de cosas. Por último, casi por último, en la educación debemos proporcionar siempre alternativas a las decisiones lesivas, a las decisiones líticas, a las decisiones irreversibles, siempre alternativas. Por ejemplo, cuando hablamos de la eutanasia, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es nuestra alternativa? Cuidar bien, cuidados paliativos, cuidar a la persona, cuidar su cuerpo, cuidar su psicología, cuidar su espíritu, cuidar su entorno, cuidar su familia, cuidar sus cuidadores. Siempre hay una alternativa a la destrucción. Siempre hay una alternativa al abandono, siempre hay una alternativa a la soledad, siempre hay una alternativa a la maldición, que pasa por la vía del cuidado, del amor, de la atención, de la espera, del acompañamiento, a veces del acompañamiento silencioso. También hemos de combatir pedagógicamente para desmontar, para deshacer las creencias erróneas. ¿Existen las vidas indignas de ser vividas? Digo esta frase exactamente, me interesa subrayaros. Vidas indignas de ser vividas. ¿Sabéis quién definió esta frase? Fue la Alemania nazi. Los ideólogos de la Alemania nazi que articularon la solución eutanásica que hoy aplicamos como un avance, pero que heredamos de esta Alemania nazi. Vidas indignas de ser vividas. Los locos, los dependientes, los discapacitados, los presos, los enfermos terminales. ¿Son indignas estas vidas? Hay que desmontar estas mentiras. Ninguna vida es indigna de ser vivida. El no querer ser una carga, me quiero quitar del medio por no querer ser una carga. El terminar con la vida de mi feto, de mi embrión, porque no quiero que sea una carga para mí. ¿Quién te ha dicho que esto es una carga? ¿Quién ha interpretado este acontecimiento para ti? No es así. Hemos de ofrecer una nueva luz de interpretación para acontecimientos de sufrimiento que pueden verse con una visión constructiva, realizante, aún en medio del sufrimiento. Bien, no debemos de obviar la necesidad de ofrecer atención especializada,
No todo lo podemos resolver desde la escuela, no todo lo podemos resolver desde la educación. A veces hemos de recurrir a especialistas, hay que recurrir a la psicología, al campo de la psiquiatría o al campo de la medicina, etcétera, de la pedagogía. A veces tenemos que recurrir a expertos que necesitan atender áreas particulares, sobre todo en nuestros adolescentes, donde hay tantas patologías subclínicas que no han sido diagnosticadas y que requieren atención especializada. Quiero terminar con 2 diapositivas que podéis leer, no las voy a leer porque no tenemos tiempo, pero una es de este documento de la Subcomisión Episcopal para Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, que se llama Sembradores de Esperanza, que os recomiendo vivamente su lectura, es muy ilustrativa. Y en esta frase que os he seleccionado, esta frase esconde un sentido al sufrimiento humano. Este sentido del sufrimiento nos puede hacer más libres para decidir cuando aparece el temor ante nuestra vida, cuando aparece la frustración ante nuestra vida. Partir de una posición de sentido ante el sufrimiento nos da alas para decidir sin huir, sin escapar, sin querernos quitar del medio. Y por último, esta frase que sí la voy a leer, de San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae, y que con esto termino mi intervención. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena. Es decir, nuestra existencia se proyecta más allá del sufrimiento que ahora me asola, más allá de la incertidumbre del hoy y del mañana, más allá. Hemos sido creados para algo más, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en la fase temporal, con sus limitaciones, con sus temores, con sus servidumbres. Ánimo. Educar siempre es un reto fascinante, pero educar en la verdad a nuestros alumnos, desde la necesidad de ofrecer respuestas constructivas y verdaderamente libres a las situaciones de limitación, de vulnerabilidad, es una emergencia pedagógica. Gracias.